Bueno, pues a continuación presento el circuito de aislamiento. Utilizamos un elemento llamado 4N25 y bueno, aquí en las entradas para alimentar esta parte del circuito vamos a utilizar lo que es una pila como la que se está viendo aquí, una pila de 1.4 volts. Y bueno, como otra fuente de alimentación tenemos aquí conectado a la siguiente parte o segmento lo que es una fuente de voltaje que nos va a alimentar con 9 volts. Bueno, para saber si funcionó el circuito o algo así, se utilizó un push button que al presionarlo va a cerrar el circuito, permitiendo que se alimente la parte del diodo que viene internamente. Y bueno, pues aquí está el multímetro. Este multímetro está conectado a la parte final o la segunda parte del circuito, donde aquí está la salida, el pin de salida. Y bueno, una vez conectados, tiene que dar alrededor de 1.5 volts cuando se esté presionando el push button. Bueno, pues empiezo a presionar y bueno, tenemos ahí un voltaje de 1.497, 1.49697, oscila por ese voltaje, donde pues es muy cercano al valor que se requiere, que es 1.5. Y bueno, una vez más, si se suelta, pues no se está cerrando el circuito y comienzan las variaciones de voltaje, pero si se llega a presionar, tendremos igual a una lectura cercana a 1.5. En este caso tenemos 1.538. Y bueno, pues esto ha sido todo. El diagrama, bueno, está compuesto por lo que es un push button y para, ¿cómo se llama? Reducir el voltaje de entrada o si se quiere hacer mayor, ya que depende de esta resistencia la variación del voltaje de salida que se va a tener. Entonces aquí utiliza un potenciómetro donde se varía un poco la resistencia para determinar hasta qué punto se ajusta el voltaje de salida. Y bueno, finalmente utilicé un diodo para que se encendiera cuando se energizara. Sin embargo, como es un voltaje pequeño de salida, no se logra apreciar tanto el encendido del LED. Si se tuviese un voltaje más alto, seguramente se lograría apreciar un poco más cómo se enciende el LED. Y bueno, pues eso sería todo sería todo de este circuito. Bueno, pues a continuación se va a presentar lo que es la jaula de Faraday. Esta consiste en enmallar todo una caja y evitando que las señales externas se involucren con los elementos que se tengan dentro de la caja. Bueno, como se va a ver ahorita, voy a llamar a mi celular. Y bueno, aquí ya se está marcando la llamada. Los tonos siguientes. Por favor, grabe su mensaje después. Y bueno, para hacer la prueba voy a poner una caja para que no llegue a tocar el celular las paredes de la caja. También algo para elevar el celular. Y bueno, aquí ya que tengo el celular, lo voy a cubrir con una tapa de aluminio.
A ver si se logra ver. Ok, no se logra ver, pero la barra de señal dice que no tiene recepción. Y bueno, una vez cubierto, procedo a llamar de nuevo. Y Buzón Movistar. La como llamada se se ve, cobrará al terminar los tonos siguientes. no entra Por favor, grabe su mensaje después. la llamada. Lo volvemos a reintentar. Buzón Movistar. La llamada Y se bueno, cobrará al terminar los tonos no siguientes. volvió a entrar la llamada. Por favor, grabe su mensaje después del tono. Entonces, una vez abriendo la caja, lo voy a sacar y voy a volver a llamar. Y bueno, ahí está como entró la llamada. Y eso sería todo. Bueno, para la parte de la simulación, estamos observando que contamos con un 4N25, el cual va a ser alimentado por el generador de funciones, en el cual vamos a ingresar 2 volts pico o 4 volts pico pico. Está conectado también una resistencia de 1 kilo ohm. Y también, bueno, esta es la parte que complementaría el primer circuito. Recordamos que necesitamos una tierra específicamente para esta parte del circuito, que es donde va a ser conectada la patita 1 y 2. Lo correspondiente a la patita número 3 es el equivalente a un LED que se encuentra internamente dentro del optoacoplador y es lo que va a emitir la señal de voltaje a lo que es el resto del componente, al resto del circuito, que sería correspondiente a las patitas 4, 5 y 6, que es, pues, en este caso la patita número 4 vendría siendo nuestra señal de salida. Entonces, para alimentar este nuevo circuito, bueno, la parte 2 del circuito del mismo autoacoplador, necesitamos una nueva fuente conectada a una tierra distinta. Eso es muy importante. Al ser 2 circuitos distintos, requieren 2 tierras distintas. Conectamos a una resistencia de 4.6 kilo ohms y pues aquí es donde vamos a obtener nuestra señal de salida. Entonces, lo que vamos a hacer es probarlo. Vamos a abrir el osciloscopio. Y pues aquí observamos que de señal de entrada tenemos 3.98 volts y de señal de salida tenemos 3.93 volts. Es decir, tenemos una pequeña pérdida, pero es bastante baja. Lo único que sí podemos observar es que en la señal de entrada observamos la señal completa, mientras que en la señal de salida observamos que no se encuentra la señal, la parte inferior de la señal, solo podemos observar la parte superior. Para efectos de calidad tendríamos que aplicarle un offset a nuestro componente para que toda la señal quedara por encima para obtener o tratar de recuperar toda la información posible sin tener pérdidas o con las pérdidas menor significativamente posibles. Entonces es por eso que tendríamos que, bueno, se tendría que aplicar un offset para poder evitar o poder solventar este problema que estamos obteniendo a través de este optoacoplador 4N25, pero podemos observar que el funcionamiento es correcto. ¿Por qué se utiliza un optoacoplador o por qué se utilizan este tipo de circuitos como aislamiento y por qué es importante utilizarlo en esta práctica como sería en el SG? Bueno, ya que tenemos una carga o un valor de voltaje que está entrando dentro del primer circuito, el segundo circuito no está completamente en función a lo que viene siendo la primera parte,
sino que esta está completamente desconectada porque, recordando, el optocuplador funciona a través, bueno, tiene distintos funcionamientos, pero en este caso este trabaja a través de un LED de emisión de luz. Entonces, no se encuentra conectado o no se encuentra vinculado a la parte energética o la parte de voltaje del circuito 1, digamos, a la parte del circuito 2 dentro del mismo autocuplador. Por lo tanto, esto nos brinda seguridad, o sea, la seguridad de que no podamos recibir una descarga o de que sería menos probable a través de este tipo de circuitos, y es por eso que son tan comúnmente utilizados bueno, para fines prácticos de la práctica como en un SG, para brindar mayor seguridad. Entonces, esto sería lo correspondiente a las partes de la simulación de la práctica número 4 y con esto terminamos. Muchas gracias.